Si yo fuera el abogado defensor de la empresa, culpa de la víctima. Culpa de la víctima, usted que soy fiel en el medio. ¿Qué me irán a reclamar a mí? ¿Sí? Usted no rompe el exo causa. Usted fue la que impuso. Yo tenía una tarea que todo el mundo sabe que tiene que ser así. Usted puso usted en el medio que me viene a reclamar. ¿Qué dijo la primera instancia en la Cámara? Tiene razón. A pesar del 184 del Código de Comercio, que era la responsabilidad objetiva, dice no, acá se rompió la responsabilidad porque hay causa exclusiva de la víctima. Por lo tanto, no hay responsabilidad. Llega la Corte. Y uno decía, bueno, la Corte, ¿qué va a decir? La Corte dice, miren, en realidad, ¿sí? Acá hay un defecto grave de fundamentación. Y dice algo fundamental. Dice, el razonamiento judicial debe partir de la ponderación de los valores constitucionales. Si ustedes no interpretan la Constitución, no pueden interpretar el 184 del Código de Comercio. Antes, sin el artículo 1 del Código Civil y Comercial actual, que más pasó ahora. Entonces, si ustedes tienen que ir a ver cuáles son las pautas que establece la Constitución. Entonces dice, en este caso se trata de la seguridad, que es un valor que debe guiar la conducta, tanto del Estado como los organizadores de actividades que directa o indirectamente se vinculan con la vida o la salud de las personas. Esta incorporación de este vocablo en el colectivo de la Constitución es una decisión valorativa de los convencionales. Por tanto, ¿sí? Tienen que cuidar lo más valioso que tienen los usuarios, que es la vida y la seguridad de los habitantes, ricos o pobres, poderosos o débiles, ancianos o adolescentes, expertos o profanos. Por consiguiente, la idea de la interpretación de que había una responsabilidad tiene que hacer con el colectivo de la Constitución. Y ahí que dice, el constituyente quiso proteger de modo especial a los particulares, a los consumidores y usuarios, porque son sujetos particularmente vulnerables. Por lo tanto, no se les puede exigir la diligencia de que se diera un contrato comercial. Acá el usuario subterráneo que sale del vagón rodeado de gente sin poder ver siquiera el piso, empujado hacia la salida, no puede desempeñar el mismo estándar de diligencia para poder decir que hay propia torpeza. De ahí entonces es que acá hay un problema grande, que es que cuando ustedes llegan al vagón, tenemos una confianza de que el organizador se ocupó razonablemente de la seguridad. Por eso dice, en este caso, hay un elemento previo que no tuvieron en cuenta. Ustedes no le dieron un deber constitucional además de seguridad, que es el trato equitativo y digno. Como ustedes no les dieron un trato digno, que es viajar dignamente adentro de un móvil, ustedes no pueden ahora decir que es culpa de la víctima, porque hay un incumplimiento previo a la culpa de la víctima, que es el incumplimiento del deber constitucional de dar tratamiento equitativo y digno. Y ustedes con la relación de consumo vienen a romper justamente todo lo que teníamos conocido hasta ahora. Entonces, dice, aquí en el fallo anterior se aplicó un criterio de interpretación de la diligencia contrario a la protección constitucional de la seguridad de los consumidores y usuarios. ¿Acabamos? ¿Quieren que hagamos un corte acá? ¿O seguimos como prefieren? ¿Quieren seguir? Bueno, seguimos, buenísimo. ¿Me han dicho que sí? Vamos. Concepto de consumidor. ¿Sí? Concepto de consumidor. Aquí al baño. Me levanta la mano y cortaba. Concepto de consumidor. Miren, yo dije que Brasil era un referente en esta materia. Sin embargo, en el año 2010, Alberto Pascualotto, que es uno de los que fue redactores del Código de Defensa del Consumidor, decía, 20 años después de la promulgación del Código de Defensa del Consumidor, el primer debate que el mismo suscitó continúa actual. Se trata de la definición de la relación jurídica de consumo y, por consiguiente, de la delimitación de campo de aplicación de la ley. La primera cuestión es esclarecer ese concepto básico de consumo. Porque para que hablemos de relación de consumo, tenemos que identificar que existan los dos eslabones para que haya relación de consumo, proveedor y consumidor. Si yo no pruebo que hay consumidor, no hay relación de consumo. Y si yo no acredito que hay proveedor, tampoco hay relación de consumo. Entonces tenemos que definir qué son esos dos conceptos para poder hablar del vínculo entre ambos. Y acá surgen dos teorías. Si uno va a la teoría europea y a la regulación europea, la regulación europea ve al derecho del consumo como la herramienta para proteger al débil. Nosotros que somos la generación de consumeristas, somos la primera generación de consumeristas, es decir, gente que no somos ni civilistas ni comercialistas, somos consumeristas. ¿Sí? Nosotros entendemos que estamos formados en una rama de derecho distinta. ¿Y qué entendemos? Que el derecho del consumo no es la protección, su objetivo de la protección del débil, sino que es la regulación del mercado que indirectamente beneficia al débil. Esto va a ser fundamental para ver hasta dónde llegamos con la tutela.
Algo a favor de esto, aún de los que sostienen esta postura, es que hoy el anteproyecto de código de reforma de la ley de defensa del consumidor habla de hipervulnerables. Y hay hipervulnerables porque en realidad hay débiles más débiles. Entonces quiere decir que la idea no es tanto al débil, porque si no sería solamente el hipervulnerable el protegido. Por lo tanto, creo que vamos a hacer una idea de esta regulación del mercado. Hay dos corrientes, los finalistas y los maximalistas. ¿Sí? Los finalistas y los maximalistas lo que plantean es, los finalistas son los primeros, dice el consumidor es el pilar que sustenta la tutela especial, no le importa el mercado, le importa proteger al débil, y entonces la protección existe porque el consumidor es la parte vulnerable. Si no hay vulnerables, se terminó el derecho de consumo. ¿Sí? ¿Cuál es la pauta rectora? Que sea destinatario final. Ahora vamos a ver después qué es destinatario final, porque las dos coinciden en que es destinatario final. La diferencia está en el concepto de destinatario final. ¿Cómo hago yo para determinar que alguien es consumidor final? Bueno, en realidad la idea es que no es destinatario final para esta corriente, o no era para esta corriente, aquel que toma un producto y lo incorpora a la cadena de producción. Entonces, que es la teoría europea. Yo soy el abogado, compré la computadora para mi estudio, esa computadora viene fallada, yo no entiendo nada de computadora, pero compré y la puse adentro del estudio, yo ya no soy consumidor, porque la incorporé al ciclo productivo. Si esa computadora misma me la llevaba a mi casa, en ese caso soy consumidor. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Por eso, para el derecho europeo es la persona humana no profesional. Persona humana no profesional. Ese sería el consumidor. Los maximalistas, ¿qué dicen? Teoría a la que adquirí. No, mire, la verdad es que la nueva reglamentación del mercado del consumo es lo que busca regular el derecho del consumo y no solamente proteger al consumidor no profesional. ¿No? ¿Por qué? Porque en este mercado yo puedo ser empresario, pero a la vez también puedo ser consumidor. Y lo puedo ser aún siendo empresario. Aún en mi actividad puedo ser un débil jurídico o alguien que merezca tutela. Entonces, esto de si yo soy destinatario final, si lo incorporo, no, lo que tengo que ver es otra cosa, es cómo regulo el mercado para que el experto del neófito darle una solución justamente al mismo. Entonces, el destinatario final, ¿quién es? Es el destinatario fáctico del producto. Eso mismo lo decía Farina, que es otro de los que ha escrito bien sobre el derecho del consumidor, que es cuando yo al producto, ¿sí?, lo retiro, pero de su ciclo natural, no en el sentido de consumo o mercado, sino que lo adquiero, pero no lo revendo. La vieja definición del 451 del Código de Comercio, el acto de comercio, si yo en realidad adquiero, ¿sí?, que sea definición de acto civil y acto de comercio, si yo lo adquiero para revenderlo, ahí yo sería, no sería razón de consumo. Pero si yo lo adquiero, aun cuando lo incorpore, pero no lo vendo a ese producto, es decir, no lo pongo para obtener un beneficio, yo empresario también sería consumidor, para ser más claro. Si yo compro la lana y con eso hago un suéter, es obvio que no soy consumidor, en principio, ¿sí? Porque lo que hice fue esa misma lana darle forma y sacarla. Entonces, forma parte del proceso. Ahora, si yo compro un sistema de alarma para esa fábrica, yo no vendo ese servicio de alarma. Por lo tanto, yo soy destinatario final. Yo soy, a pesar de ser una sociedad anónima, ¿sí?, a pesar de ser una gran empresa, soy destinatario final, porque yo no revendo servicios de seguridad. ¿Me siguen hasta ahí? Los finalistas dirían, lo que no incorporar la cadena de producción, porque está cuidando sus bienes. Los maximalistas que dicen, no, disculpame, yo soy destinatario fáctico, destinatario final económico. Viene el producto, pero yo no lo revendo, me lo vuelvo al mercado. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, en este caso, ¿sí?, los dos países fundamentalmente del derecho comparado que han generado la teoría primera son Alemania y Francia. ¿Sí? La idea es, como dice el código francés, o como dice Caleorba, los consumidores son las personas físicas o morales de derecho privado que se procuran o utilizan bienes o servicios para un uso no profesional. No profesional. Ustedes no usan el producto para una finalidad profesional, ya se terminó, ya no sería para el derecho europeo consumidor. Primero, personas que se procuran o utilizan, es decir, que hay dos personas, uno es el usuario y el otro es el adquirente. Son dos sujetos distintos. Con lo cual, empieza a cambiar la idea de si yo tengo que comprar o tengo que usar nada más para ser consumidor. Bien. Segundo, que tiene que ser utilizado para un fin no profesional. Y antes allá en Europa la idea de que
solamente podían ser personas físicas. No obstante, empezaron a darse cuenta de que había ciertos sujetos, ciertas personas de derecho, de ciertas personas jurídicas que eran débiles. Por ejemplo, las asociaciones sin fines de lucro, los consorcios. Y entonces la Corte de Casación le empieza a reconocer, ¿sí?, hasta a un partido político que había pedido folletos para publicidad, que es una asociación, en realidad sin fines de lucro, le habían hecho mal los folletos. Reclamó como consumidor y dijeron, no, usted es persona jurídica. Pero la Corte dijo, pero si es un débil jurídico, no sabe nada de folletería, le incumplieron el contrato, le aplicó la ley de defensa del consumidor. Además no le incorporaba ninguna cadena de producción, es justamente una entidad sin fines de lucro. Bienes o servicios, es decir, que yo puedo adquirir bienes, pero también puedo adquirir intangibles, como son los servicios. Y el tercer elemento, como decíamos recién, es el uso no profesional. Para ellos, en esa idea es que si yo soy profesional, soy superior. Y si soy profesional, estoy en el mercado. Y si estoy en el mercado, tengo que entender. Entonces, si yo voy a comprar una computadora, tengo que saber y asesorarme antes de comprar la computadora. Si yo voy a comprar un escáner para poder hacer las cargas digitales de los escritos, y yo tengo que saber. Entonces, no puedo acompañar a mí y decir, no, me sorprendí porque no entendía cómo era el sistema y que no. Usted tiene que ser un experto. Por ejemplo, la ley 7823 de Francia, que combatía las cláusulas abusivas, era para los contratos concluidos entre profesionales y no profesionales o consumidores. Pero justamente como había pequeños empresarios, empezó a darle tutela cada vez a mayor cantidad de ellos. Y así dijo, por ejemplo, en el año 1987, que la instalación de una alarma en una agencia inmobiliaria, ¿sí?, estaba protegido por la ley del consumidor porque se entendió en ese caso que a pesar de ser profesional, también merecía protección de la ley debido a su estado de ignorancia o vulnerabilidad. Es decir, que el propio sistema férreo del derecho jurídico, humano, no profesional, la propia Corte tuvo que reconocer que no era tal y que había que modificarlo. Por lo tanto, aceptó en estos casos, como por ejemplo el pequeño comerciante con la alarma, que había que reconocerlo. También lo dijo respecto a un pequeño joyero de billutería frente a un banco. ¿Sí? Pidió la plata para comprar materiales. ¿Sí? Lo estafaron con los intereses. Fue a pedir la protección de la ley de defensa del consumidor y dijeron, no, porque usted lo usó con fines profesionales. La diferencia entre los dos es abismal. Entonces, justamente lo que se dijo es, no, hay que reconocerle que él también está alcanzado a pesar de ser o usarlo para su actividad profesional. El asalariado que adquiere un vehículo para usar en su trabajo y en su casa. Y entonces acá empieza el uso mixto. ¿Sí? Europa que dice, si hay uso mixto, profesional y no profesional, por la debilidad hay que darle protección. Alemania, en realidad en su momento, primero incluye dentro del BGB la figura del consumidor, después empieza a definir y dice que es la persona física que concluye un negocio jurídico cuya finalidad no tenga ligamen comercial o con su actividad profesional. Bueno, vamos un poquito más rápido, vamos a llegar más a España, vamos más a Brasil, por ejemplo, es muy importante para lo que vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque Brasil, primero, dice en el artículo 2 del Código, consumidor es toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza productos o servicios como destinatario final. Nada más que eso dice. ¿Sí? Y en el artículo 17 dice que en el campo extracontractual el Código de Defensa del Consumidor es aplicable a todas las víctimas de un evento dañoso causado por un producto o servicio. Y en el artículo segundo, además, tiene un párrafo siguiente que dice se equipara a consumidor a la colectividad de personas, aunque sean indeterminables, que hayan intervenido en las relaciones de consumo. Esto es aquel que vamos a ver ahora, es el tercero que no contrató, pero que forma parte del sistema de consumo. El Superior Tribunal de Brasil, por ejemplo, tiene lo que se llama la súmula. La súmula es como un fallo plenario obligatorio para los tribunales inferiores. ¿Y qué dice? En Brasil, todos los contratos bancarios son contratos de consumo, salvo que el banco demuestre la capacidad de la otra parte o la paridad. Pero la regla es, todo contrato que celebre persona física o jurídica es contrato de consumo, porque la diferencia y el tecnicismo del sistema financiero es tal que es imposible ser conocido por cualquier contraparte. Los únicos casos en los cuales se ha dicho lo contrario, vamos a ver después, es en el caso Volkswagen, filial, porque acá también empieza el otro problema. Yo, Estado brasileño, empiezo a defender los intereses de las empresas extranjeras. En este caso era la filial de Volkswagen, que había hecho un contrato de leasing para traerse autos de la casa matriz y le había pedido la plata a un banco
brasileño, con fondos brasileños estatales. Y entonces, ¿qué decía? Ay, no, yo soy débil jurídico, decía. ¿Qué débil jurídico? Si vos sos la empresa alemana en Brasil. Entonces, ahí en ese caso dijo, no, acá yo no le aplico la ley de defensa del consumidor. ¿Bien? Pero es la excepción. La regla de la interpretación es que todo contrato bancario es contrato de consumo. Pero además, el Supremo Tribunal de Justicia brasileño dice que el destinatario final, por ejemplo, protege al productor agropecuario que compra abono. Pensemos ahora en los que compran, ¿sí? Semillas genéticamente modificadas, etcétera, para la preparación del plantío. ¿Por qué? Porque el bien adquirido fue utilizado por el profesional cerrándose la cadena productiva. Él compró el abono y no salió a vender abono. Él tomó el abono y lo consumió, se fue a la tierra. Entonces ustedes dirán, ah, la planta está más fuerte, la planta también es todo igual. ¿Sí? Por lo tanto, el consumo de esos agroquímicos, sanitarios, etc., eso igualmente yo podría decir que hay relación de consumo. ¿Bien? No me sale el término, quiero decir. Bueno. ¿Está? ¿Bien? Entonces, para ellos, en ese caso, es consumidor. Y también lo es aquel al que le abren una cuenta bancaria fantasma. Entonces uno diría, pero si no contrató el servicio, justamente. Le abrieron la cuenta fantasma, pero le aparece como contratante. Y lo informan en el Veraz, que allá se llama el CDS, el SERASA. Entonces, en ese caso, se dijo que ahí hay una relación de consumo. ¿Por qué? Porque él es parte de esa relación de consumo y no protegieron sus datos, que son los que están vinculados. Los agricultores organizados en cooperativas tienen vulnerabilidad intrínseca respecto de la maquinaria agrícola de última generación. Por lo tanto, es de consumo la relación entre el vendedor de máquina agrícola y la compradora que se destina a la actividad del campo. Vamos a ver qué fallos encontraron en nuestro país. Y en el transporte aéreo es muy interesante porque ellos qué dicen, y ahora lo vamos a ver cuando veamos acá un caso siguiente, ¿no? Dice, el código aeronáutico tarifa la indemnización, pero en realidad la relación del pasajero es un contrato de consumo, no un contrato regido por el código aeronáutico. Y como el código de consumo es de orden público y dice que tiene que haber plena reparación, la limitación de responsabilidad de las empresas aeronáuticas no es aplicable en nuestro país a partir del Código de Defensa del Consumidor. Por lo tanto, se deja sin efecto. Piensen esto para lo que vamos a hablar después, un poquito más adelante. Uruguay también habla de destinatario final, el artículo 4 de la relación de consumo, Paraguay también, en su ley del año 98. Lo vamos a nuestro país. Si ustedes van a ir a la ley, se van a encontrar con la tercera definición de defensa del concepto de consumidor. Porque tuvimos una en la ley del año 93, una a partir del año 2008 con la ley 26361 y otra que tenemos ahora a partir de la reforma operada por la 26994, que es la ley que sancionó el Código Civil y Comercial, que en el anexo modificó el artículo 1 de la ley de defensa del consumidor. Y venimos, esta viejita es la ley original. En esa ley originaria, el artículo 1, ¿qué decía? Ciertas limitaciones. Primero, se consideran consumidores usuarios las personas físicas o jurídicas, y acá marco la primera diferencia. Nuestro país, siguiendo la redacción de la ley general española, no sigue la doctrina europea. Para nosotros son consumidores tanto las personas humanas como las personas jurídicas. Después lo vamos a ver en detalle. Que contratan a título oneroso. En el año 93, para ser consumidor, había que contratar y a título oneroso. Por lo cual, si yo tengo un caso iniciado antes del 2008, que todavía, por esas cosas de la vida, no tiene sentencia, la ley que se aplicaría sería esta. Es decir, el consumidor es el que contrata a título oneroso para su consumo final o beneficio propio de su grupo familiar o social. Y en cuanto al ámbito material, no todos los actos eran de consumo, sino adquisición o locación de cosas muebles. Y acá se dijo que era porque se entendía que la de inmuebles estaba protegida por la vieja ley de alquileres. Y ya está. La prestación de servicios y la adquisición de inmuebles nuevos destinados a vivienda cuando la oferta sea pública y dirigida a personas indeterminadas. Es decir que el incumplimiento o la venta de un bien entre el año 93 al 2008 de una vivienda, ¿sí? Si lo hacíamos que no fuera nueva, no había ley de defensa del consumidor.
si estaba reciclada, no había ley de defensa del consumidor. Si yo la vendía mano a mano sin publicitarla, no había ley de defensa del consumidor. Y si era un local, no había ley de defensa del consumidor. ¿Me van siguiendo hasta acá? Bien. A su vez, el artículo 2 tenía otro argumento más que reforzaba la lógica de los que redactaron la 2440, que era la lógica del derecho europeo, que es la que traía el TIC. ¿Cuál es? No tendrán el carácter de consumidores usuarios quienes adquieran, almacenen, utilizan o consuman bienes o servicios para integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación a terceros. Es decir, la idea de la profesionalidad del derecho europeo. Si yo lo incorporaba de cualquier manera, y el decreto reglamentario del año 94 se encargaba de decirlo con claridad, los bienes o servicios son integrados en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación a terceros cuando se relacionen con dichos procesos de manera genérica o específica. Lo cual generaba que nosotros, a finales del siglo pasado, escribiéramos que realmente era una situación absolutamente absurda e injusta. ¿Por qué? Piensen ustedes esto. Yo compro, ¿sí?, una bolsa de café contaminada en el comercio y ese comercio a su vez le da máquinas, ¿sí?, máquinas de café a una sociedad anónima. En el caso del café este lo compré yo y me contaminé, y en el caso de los 10 empleados de la empresa consumieron el café y se contaminaron. Yo contraté a título oneroso, yo soy destinatario final, yo no le incorporé a ninguna cadena de producción. Por lo tanto, yo voy a buscar la ley de defensa del consumidor. Los otros 10 que están conmigo en la misma sala del hospital, pasando las mismas penurias, no contrataron, pero además de ser destinatario final, no pueden invocar que ser uno de los protegidos, porque el que compró que en la empresa lo incorporó de manera genérica al rol, al circuito de comercialización. ¿Por qué? Porque lo que quiere es que los trabajadores estén más despiertos, más atentos, están dentro de la empresa. Entonces, con ese criterio, por ese artículo 2, los otros 10 no pueden invocar la ley de defensa del consumidor, como que son destinatarios finales, o son el grupo social del que habla la ley, y yo sí. ¿Me siguen? Y el juez se encontraba con que me tenía que aplicar a mí la ley y las ventajas de la ley de defensa del consumidor, y yo le tenía que aplicar el Código Civil. ¿Bien? ¿Sí? Bien. Pasa que yo chocaba con el 92, vimos recién, pero claro, 93. El 94 parece por el de la Constitución, debe de la relación de consumo. Entonces, si nosotros teníamos la norma constitucional, el tema de la relación de consumo, que es proteger al consumidor, como decía Rinesi, etc., llegamos al año 98. Y la Cámara de Mar del Plata, mi cámara, ¿qué dice? Dice, bueno, miren, ¿qué pasó en este caso? Martinelli con Banco del Buen Aire. ¿Qué hace Martinelli? Martinelli es un juez de la ciudad de Mar del Plata, que empezó a pedir crédito, los intereses cada vez más elevados, descubierto en cuenta corriente, y yo no lo podía pagar, pide una revisión. Porque en esa época en Mar del Plata estaba el tope de los intereses del 24%, que después a Candelares hubo también un tope en esa época. Entonces pide la revisión. ¿Qué dice la otra parte? Es un juez. Lo es débil. Y segundo, lo incorporó seguramente a alguna actividad o algo por el estilo, por lo tanto el concepto de consumidor acá no se daría porque no hay vulnerabilidad, no es destinatario final. ¿Qué le dijo la Cámara de Mar del Plata? Mire, discúlpenme, pero la calidad de usuario del actor surge de los artículos 42 de la Constitución Nacional y 38 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, los cuales no establecen requisitos o condiciones para ser considerados tal y ser merecedores de tutela en la relación de consumo, más allá de cuál sea la función o el trabajo que desempeñe el hoy actor, por lo que no puede ser tenido como obstáculo para la aplicación de los principios contenidos en la ley de impuestos. Por lo tanto, dice, me importa poco y nada los 40, porque 42 de la Constitución, que está por encima, me dice que yo tengo que dar la tutela a aquel que recibe como consumidor, y que consumió los fondos fue justamente el juez. En este caso, empieza a avanzar un poco la jurisprudencia, justamente Jaime Nolasco, cuando era ministro, cuando era el juez de la Cámara Civil, en el caso Conde con Fortín Mauri, es una persona que venía bajando por adentro del complejo, por las escaleras del shopping y se resbala. ¿Qué dice el shopping? Si yo no tengo responsabilidad, ella viene cayendo, ella viene caminando y se resbala. Entonces, ¿por qué me van a responsabilizar a mí? ¿Sí? Si ella no es consumidora, a mí no me contrató nada, a mí no me compró nada. En su caso, habrá ido al cine, tendrá una cuestión con el cine, pero yo shopping no le cobré nada a ella. ¿Me siguen? Y el artículo, ¿qué dice? El artículo dice, ¿sí?, que tiene que ser contrato oneroso. Y conmigo no se celebró ningún contrato oneroso. Con el que celebró el contrato oneroso es con el cine, no con el shopping. ¿Vamos acá? ¿Qué dijo la Cámara? La Cámara responsabilizada y pone el centro comercial que explotaban los dos, las salas de cine,
por los daños que sufrió el actor al caerse por una escalera, la cual está ubicada a la salida del cine, aunque para colmo el cine decía, ¿y a mí qué me culpan? Si la escalera no es mía. ¿Sí? Ya te había terminado el contrato. Entonces dice, la cual estuvo ubicada a la salida del cine y había sido construida con materiales de paradiso, porque las dos generan con el público que circula por sus corredores una relación de consumo. Por tanto, las dos le deben seguridad. Es decir, miren ustedes la salida. Dejábamos de lado la 24240 porque el 42 me daba la solución. Entonces, no buscaba si había o no relación de consumo, si había o no contrato de consumo, si había adquirido el título oneroso, sino que lo que yo buscaba era la relación de consumo. Los dos eran responsables en este caso. ¿Sí? Ellos ya había dicho en el caso Torres Erika Foya era con Coto, ahí era donde el voto era de Hamilton de Nolasco, donde aplicaba justamente el 42 de la Constitución. Pero llega el año 2008 la 26361. Y la 26361 rompe la lógica anterior. ¿Por qué? Porque la 24240 respondía a la lógica que Gabriel Stiglitz traía de España, que era justamente la lógica de ¿qué? La lógica de la persona humana, también jurídica, pero que era del jurídico, que era el destinatario final y no podía ser la empresa, no podía ser. En cambio, cuando hace la reforma de 26361, la hace directamente los que eran funcionarios de la Dirección de Comercio, que venían teniendo los debates en la Comisión de Mercosur y que estaban tratando de aunar los criterios con los demás países del Mercosur. Entonces hacen una reforma que la verdad, claro, para aquellos que habían edificado la 24240 es disruptiva porque trae una lógica distinta que era maximalista. Entonces la maximalista es la que se impone dentro de la 24240, por eso es tan criticada por un sector de la doctrina, porque tienen otra visión de lo cual debe ser el rol de la ley de defensa del consumidor. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, la 24240, ¿qué dice? Primero, empieza a cambiar, ¿sí? Porque habíamos dicho, estos eran los casos materiales alcanzados, estos eran los conceptos de consumidor. La 26361 no, dice, la presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor usuario, teniendo por tal a toda persona física o jurídica. Bien, igual que antes. Pero ahora ya no habla de contrato oneroso, ahora dice que adquiere o utiliza bienes o servicios, adquiere o utiliza, no me importa cómo lo adquiere, si es gratuito, oneroso, no me importa si lo compra o no, simplemente si lo usa, ¿sí? En forma gratuita u onerosa como destinatario final en beneficio propio de su grupo familiar o social. Es decir, también son legitimados los integrantes del grupo familiar o los del grupo social. Aclara, porque como sacó todo esto, dice todo acto de consumo, cualquiera sea el negocio, ahora queda alcanzado. Por lo cual también la locación. Si es que yo tengo de los dos lados proveedor y consumidor. ¿Y qué dice? Aclaro, por lo que también quedan alcanzados la adquisición de derechos en tiempos compartidos, porque son derechos, es un intangible, en clubes de campos, en cementerios privados y figuras afines. Y después que dice, además de esto, voy a considerar consumidor o usuario a quien, sin ser parte de la relación de consumo, que es, no hay vínculo entre el fabricante y el destinatario final. Ahora lo vamos a ver bien. Como consecuencia o en ocasión de ella adquiere o utiliza bienes o servicios como destinatario final en beneficio propio de su grupo familiar o social, y además una tercera categoría, quien de cualquier manera esté expuesto a una relación de consumo. Con lo cual, ¿sí? Aparece el elemento personal, el sujeto, ¿sí? A la cual queda el rodillo, vamos a ir viendo, se suprime la onerosidad, algo que Gersi decía, está bien, porque ahora sí la 24240 se adecua a la condición de la Constitución, entonces desapareció ese concepto, la legitimación tiene derecho jurídico de consumir, nada más. Se incorpora el concepto de relación de consumo dentro del artículo 3 y se dice que es el vínculo jurídico entre proveedor y consumidor. Proveedor vamos a ver que son todos los integrantes de la cadena. Entonces ahora lo que antes decíamos en el 42 de la Constitución como creación desde la doctrina o interpretación de la doctrina queda legalizado. Todos los integrantes de la cadena, todos los proveedores son los que me deben dar las garantías del 42 de la Constitución. ¿Me siguen hasta acá o ya los perdí? ¿Sí? ¿Y cuál es el eje final? Ser destinatario final, es decir, aquel que lo adquiere, ¿bien? Pero para un uso no profesional, y acá viene la perla. ¿La perla cuál es? Se deroga expresamente el pasaje que decía que no tendrán el carácter de consumidores usuarios que se adquieran, almacenan, utilizan, consumen bienes o servicios para integrarlos en el proceso de producción, transformación o comercialización. Eso se derogó. Por lo cual, el destinatario final ahora es el destinatario final para sacarlo del mercado. Entonces, si yo no vuelvo a revender seguridad, alarma,
Soy destinatario final, porque ya no me importa si lo integro o no lo integro, porque ya no es un elemento que me saque del concepto de consumidor porque se derogó. ¿Me siguen? Pero a partir del 2008 queda consagrada la teoría maximalista. Yo soy persona jurídica, yo con eso no lo vuelvo al mercado a vender, soy un sujeto protegido por la ley de defensa del consumidor. Entonces, yo contrato líneas de telefonía celular. Doctor, un comerciante sí. que compra con factura un derecho. Sí. Es consumidor. Es consumidor porque es destinatario final, salvo que usted me diga que en realidad ese televisor lo pone en una habitación por la cual va a cobrar un precio e incluye el servicio de la televisión. Entonces ahí es distinto, porque yo ahí sí, yo lo estoy incorporando, ¿sí? Es decir, estoy comercializando el producto. Pero si yo compro el televisor, igual me desdigo. Es discutible ese caso también. Porque la idea es que yo lo voy a revender. O sea, está beneficiando con una factura, está haciendo comprar inscrito y después invoca que para que pero es una cuestión tributaria que no choca con la idea de la protección del sujeto ante el tercero. ¿Cuánto sabe de televisores el hotelero? ¿Cuánto sabe de televisores la empresa que compró el televisor? ¿Los va a revender a los televisores? Si no los va a revender, es destinatario final. Entonces es una decisión política. Por eso la de 2008 algunos la critican porque ensanchó el concepto del consumidor. Y no hay un fraude ahí. Hay un beneficio positivo por un lado y una idea de tutela por el otro. Entre el Estado y el Estado. Entonces, la idea es aquel que lo saca del comercio, chau, listo. Por más que esté dentro de su comercio, en el sentido de que no lo vuelve a revender, no vuelve a ofrecer ese servicio. Ahora vamos igual a los varios. Entonces, a partir del año 2008, nosotros tenemos una triple clasificación. Teníamos, bien digo teníamos, porque ahora vamos a tener que rever, ¿no? Lo que son los consumidores intrarrelación de consumo, los consumidores extrarrelación de consumo y los consumidores equiparados por exposición, que son los denominados bystander del derecho norteamericano. ¿Sí? Ahora voy a ser más preciso. Intrarrelación de consumo es el destinatario final. Si yo voy, compro un suéter y se lo regalo a mi hermana es la destinataria final, por lo tanto ella cierra la relación de consumo. ¿A qué vamos? Ahora, si yo le regalo una máquina de cortar el pasto, ella es la destinataria final, ella tiene todos los derechos como consumidora, ella está en intrarrelación de consumo. Ahora, si le presta la máquina de cortar el pasto a su vecino, y su vecino sufre un daño producto del uso, es consumidor porque es consumidor extra relación de consumo. Es decir, es una persona que, si bien no fue parte de la relación de consumo, es usuaria de un producto surgido de una relación de consumo. Por lo tanto, es el vínculo, no es el vínculo jurídico entre proveedor y comedor, sino aquel que adquiere un bien o servicio no de mano del proveedor, sino de mano de otro consumidor destinatario final. ¿Bien? A ver, para hacer gráficos, y vamos ahora a la tercera, y esto me parece importante, Lorenzetti decía en el año 94 que dentro de este concepto de relación de consumo está el sujeto víctima de un accidente. ¿Bien? Quiero que lo recuerden esto porque vamos a ver después. La víctima del accidente es usuaria del seguro. Por lo tanto, él no es parte de la relación de consumo. La relación de consumo es entre el proveedor, empresa aseguradora, el que toma el seguro, pero el que lo usa, ¿sí?, es el tercero. Con lo cual, algunos dirían, ¿quién es el destinatario final? No, dice porque lo que se asegura es el patrimonio. Bueno, pero si es usuario, en virtud de la relación de consumo, en esa categoría queda la víctima. Lo que pasa es que después hubo malas jurisprudencias y vamos a ver qué pasó. La tercera es el consumidor expuesto, quien de cualquier manera está expuesto a una relación de consumidores. Yo escribí en el año 2008, cuando salió el artículo, que si resucitara Kennedy quisiera venir a vivir con nosotros. Porque ahí sí que todos somos consumidores. ¿Quién no está expuesto a una relación de consumo? Yo voy por la calle, chocan dos autos porque a uno le falló el eje y a mí me lesiona. ¿Sí? Bueno, en realidad yo estoy expuesto a esa relación de consumo. Por lo tanto, yo que no tendría nada que ver, quedo alcanzado por la ley del consumidor. Con lo cual, lo que le criticaban muchos a esta redacción, entre ellos yo también, era que había una inflación de concepto de consumidor, donde el derecho de consumidor lo abarcaba todo. Que para esa época era lógico porque el Código Civil no respondía. Hoy tenemos que repensarlo. ¿Sí? Acá
acá abajo nos vamos. Entonces, se considera consumidor usuario que de cualquier manera está expuesto a una relación de consumo. Que en realidad, si nosotros lo miramos, el código brasileño no era tan generoso. Hablaba, sí, de quien está expuesto, pero ¿qué decía? Que era para quien sufriera un daño por el hecho de producto o servicio, y después hablaba también de quienes estuvieran sujetos a prácticas comerciales, a ofertas, publicidad, prácticas abusivas, cobranza de deudas, banco de datos de registro de consumidores, etc. Entonces, lo que veíamos era amplitud. Y acá es el problema. En el caso de Bustamante, la Cámara Nacional Civil, la H, en el caso de Bustamante con Ortega, dijo la víctima, año 2011, la víctima de un accidente de tránsito es un tercero expuesto de la relación de consumo establecido entre la entidad aseguradora y el asegurado. No dice que es un usuario de esta relación de consumo, es un expuesto de la relación de consumo. Entonces lo ubica en la tercera categoría la víctima. Con lo cual, cualquier persona estaba expuesta a esa relación de consumo. No decía que era el usuario, ni siquiera se metía en ese tema, decía, no, estoy expuesto, ya está. Entonces le aplicaba la ley de defensa del consumidor. Ustedes miran, ¿qué importancia tenía esa? Muchísima. ¿Por qué? Muchísima. Yo puedo contar experiencias personales, pero en muchos casos uno se encontraba con que la víctima del accidente, ¿sí?, se encuentra con un contrato que fue celebrado por dos partes, que es un contrato de consumo. No hay duda alguna que el tomador de seguro es consumidor. Pero el problema es que cuando hay un juicio, ¿quién patrocina a al victimario? ¿Quién lo patrocina? ¿Quién lo representa? El mismo abogado de la compañía. El mismo abogado de la compañía. Y entonces el problema es que hay una contradicción de intereses. Porque yo que soy abogado de la aseguradora, en realidad estoy haciendo valer un contrato frente al tercero que lo perjudica al asegurado. Por ejemplo, una franquicia alta, defendiéndola, etc. Cuando en realidad tengo dos intereses contrapuestos. Entonces, como lo representaba el mismo abogado, no iba a cuestionar las cláusulas, si yo decía que el otro era consumidor, automáticamente él cuestionaba las cláusulas abusivas del contrato. Porque él es consumidor protegido por la ley de defensa del consumidor y estaba alcanzado. ¿Me siguen? Entonces él cuestionaba esas cláusulas simplemente porque las mismas utilizando el digesto de la ley, del artículo 37 de la ley 2440. ¿Hasta acá más o menos vamos? ¿Se entiende lo que voy planteando? Entonces el problema era, primero, o sea, alcanzaba todos los negocios, ¿sí? Pero cuando viene el Código Civil y Comercial, que dijimos que alguna modificación hace, lo primero que hace es establecer un artículo 1092 dentro del Código Civil y Comercial. Y ahí, ahora el consumidor, gran avance, está dentro del código. Entonces nadie puede decir que ya desconoce al consumidor. El consumidor está. ¿Pero está dónde? Dentro del capítulo de contrato. Ahora, con buen criterio, ¿qué dijeron? Porque volvieron los que redactan esta parte son los que habían participado en la redacción de la 2440. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, miren, vamos a aceptar este cambio que hizo la 361, pero hay algo que es fundamental. Tenemos un norte. ¿Cuál es? Queremos meterlo al consumidor dentro del Código Civil, porque derogar una ley 24240 la puedo derogar dentro de la ley de presupuesto. Y luego que sea la 24240, nadie se entera, chao. Ahora, derogar normas del Código Civil y Comercial es mucho más difícil. Entonces, queremos meterlo dentro del Código Civil y Comercial, aún cuando repitamos algunos artículos. Y para eso, entonces, cometen la cuestión que, dentro de esa lógica, está bien, dentro de una lógica de orden legislativo, está mal, es dentro de un título, contrato de consumo, que es una relación de consumo que es justamente el género. Dentro de la especie pusimos al género. Lo que pasa es que lo queremos poner para que quede a resguardo, a pesar de que ya está dentro de la Constitución. Sí, pero acá queremos decir que se entiende lo que es un consumo. Entonces, la relación de consumo es el vínculo jurídico que provee el consumidor. Muy bien, ahora dice, se considera consumidor a la persona humana jurídica, igual que antes. Aquí lo utiliza, igual que antes. Relativa onerosa, es un servicio como al final. Bien, todo bárbaro. Queda equiparado al consumidor sin ser parte de la relación de consumo, como consecuencia de una relación de ella, que lo utiliza en su servicio de forma gratuita o onerosa como indicador final el beneficio propio de su funcionamiento social. ¿Qué falta? Que en cualquier materia que encuentre una relación de consumo. Desapareció. Desapareció, a ver, desapareció de ahí, vamos a ver que está igual, pero está ahora acotado. Con lo cual ahora tenemos intrarrelación de consumo, extrarrelación de consumo y el expuesto, en realidad ahora modificado. No está más en la 24240 porque desapareció y ahora está solamente en el Código Civil y Comercial.
¿Y qué dice en el 1096? Las normas de esta sección y de la sección segunda del presente capítulo son aplicables a todas las personas expuestas a las prácticas comerciales, determinables o no, sean consumibles o sujetos equiparados, conforme a lo dispuesto en el 1022. Es decir, que lo que le voy a aplicar ahora a cualquiera sin necesidad de que use el servicio, ¿sí? Es decir, aquel que está expuesto, es solamente para la información y la publicidad, además de algunos derechos más que vamos a hablar, ¿sí? Capítulo de información y publicidad, ahora lo alcanza aquel que ni siquiera es usuario. Pero ya no es como antes, que de cualquier manera esté expuesto en la relación de que consume, ¿sí? Pero tiene un daño colateral. ¿Cuál es el daño colateral? Nosotros hemos escrito que en realidad esa supresión es inconvencional, no es inconstitucional, es inconvencional. ¿Por qué? Porque en realidad dijimos por el artículo primero que hay que tratarlo con relación a tiene que ser acorde a la Constitución y a la Convención. Y justamente el tema es que acá se nos dijo, cuando se dice por qué se derogó ese pasaje del artículo 1 del dispuesto, se dice que en realidad fue una traslación inadecuada del Código de Defensa del Consumidor de Brasil que contempla esa noción en relación a las prácticas comerciales, pero no como noción general. No es verdad. No es verdad. Dice, en realidad acá se extendió tanto el concepto que ahora hay una protección carente de sustancialidad y de límites por su amplitud. Un ejemplo de lo expuesto lo constituye el hecho de que alguna opinión y algún fallo que lo recepta, con base en la frase expuesta en una relación de consumo, considerado consumidor al peatón víctima de un accidente de tránsito con relación al contrato de seguro celebrado entre el responsable civil y su asegurador. Entonces dice, eso no puede ser, eso no es consumo. Por lo tanto, dicen que eso es una barbaridad, es un exceso, no sé por qué, porque no hay una explicación para decir por qué. Dicen que eso es un exceso, ahora no dicen por qué. Y lo que dicen es que es una mala traslación del derecho brasileño. El problema es que el derecho brasileño no es cierto que lo diga, porque el problema que tenemos acá es qué pasa con las víctimas. Y las víctimas de accidentes por productos, ¿sí?, están protegidas en el artículo 17 de la ley brasileña. Dice de la calidad de los productos y servicios, prevención y reparación de daños. Y dice, para los efectos de esta sección se equipara a los consumidores a todas las víctimas del evento. Entonces el problema es que por mirar al asegurado, que capaz que estaba mal, o no, podemos discutirlo, dejaron afuera a todas las víctimas de accidentes, que en Brasil sí están protegidas y en nuestro país no. Y usted me dirá, bueno, pero ¿y para esto qué? Miren en Brasil. En Brasil dice, miren, el artículo 2 del Código brasileño tuvo por bien el legislador beneficiar con la protección de la ley de otras personas que no son las directamente envueltas en la relación de consumo. Le da un tratamiento equiparado a todas las víctimas de accidentes de consumo, o sea, personas que siguiendo la sistemática común del derecho civil serían considerados terceros, ausentes, por lo tanto, de la relación legalmente prevista y fácticamente configurada. Entonces, dicen ahora acá Villegas Sanseverino, dice, miren ustedes, con el artículo 17 se soluciona la situación propuesta por Carnevali del derecho italiano. En Brasil, el fabricante de un automóvil con frenos defectuosos puede ser responsabilizado por los daños sufridos por el conductor como por un peatón. ¿Sí? Pero tendrá también responsabilidad por el ataque nervioso sufrido por un espectador del accidente. La respuesta en el derecho brasileño es sí. Desde que se estableció una efectiva relación de causalidad entre el hecho de consumo y el daño psíquico sufrido por la víctima. Es juez. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos dicen, no, esto es una mala transcripción, nos engañan, porque no es una mala transcripción. Se comieron el 17, ¿sí?, y por lo tanto lo sacaron del mercado. Ahora, ¿dónde se ve la diferencia? En este caso Brasil. ¿Se acuerdan lo que hablamos recién del código aeronáutico? Este es un caso paradigmático. Una persona sale de su casa. ¿Vieron como en ¿cómo se llama la película de Darín? Los salvajes. La persona vuelve a su casa y cuando viene ve que como un avión lo tiene que ver más cerca. Y dice, uy, qué lindo, viene más cerca, hasta que le cae arriba de la casa. Le destruye la casa. Inicia el juicio, va por un abogado, el abogado va a reclamar y dice, sí, código aeronáutico tarifado. Hasta acá. Sí, con esto no alcanzo ni a construir 2 habitaciones. Y realmente, el código aeronáutico está tarifado, se cayó el avión, ese sistema hay mucho riesgo. Vale, si ven eso es un seguro, bueno, sí, no la vendo, tarifado. El abogado dice, para, dice, discúlpeme, ¿qué hace el avión? Porque no es un avión de transporte, es una avioneta. Ah, sí. No, esta avioneta en realidad lo que estaba haciendo era transporte. Ah, ¿transporte de qué? Transporte de papelería. ¿Qué papelería?
No, papelería bancaria. Ah, ¿a favor de quién? A favor del banco, del banco brasileño. Pero perdón, habla del objeto social de la sociedad dice que hace actividad financiera, no hace transporte de mercaderías. No. Y entonces, no, nosotros contratamos el servicio. Por lo tanto, entonces sacamos la relación de consumo entre el banco y la línea aérea. Tiene razón, sí, claro, porque en realidad es propia, es decir, no lo usa para comercializarlo, pero es objetiva, es destinatario final del servicio. Por lo tanto, tiene razón, sí, mire qué casualidad, hay una relación de consumo entre el usuario y el... bueno, si es una relación de consumo, entonces yo por el 17 soy un expuesto. Sí, si soy expuesto no se me aplica el código de auto, se me aplica el código de defensa del consumidor. Y si se me aplica el código de defensa del consumidor, yo tengo una reparación de un bien. ¿Qué dijo la Corte? Si no, me dice no plenamente. ¿Y vamos? Pero lo importante es el abogado, que hizo toda esa reconstrucción para hablar de la exposición a la relación de consumo. Bien. ¿Por qué digo que es inconvencional? Porque si uno sigue, por ejemplo, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Políticos, tiene establecido el principio de no regresividad. Si yo tengo un derecho como débil jurídico, que en este caso es el expuesto tiene derecho a la protección de un régimen jurídico, una vez que lo gané, el principio de no regresividad del pacto justamente de derechos económicos, sociales y políticos dice que yo no me lo pueden sacar. Y acá me sacaron ese derecho. Esa derogación es la desaparición de un derecho del vulnerable. Si uno mira las directrices de Maastricht sobre violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales del año 97, su artículo 14 dice violaciones mediante actos de comisión. ¿Cuáles? La anulación o suspensión de cualquier legislación que sea necesaria para seguir ejerciendo un derecho económico, social y cultural que está vigente en ese momento. Esto es un derecho económico, que es el derecho a la reclamación. El derecho económico de reclamación. Por lo tanto, la derogación no solamente afecta al principio de progresividad, sino que justamente uno de los casos expresamente contemplados como violación a los derechos económicos. Haberme quitado ese derecho. Y uno me dirá, bueno, pero ¿por qué se insiste con esto? Si la Comisión Americana de Derechos Humanos dice justamente que no me pueden restringir los derechos que estén reconocidos de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados partes. ¿Sí? Porque en realidad este amigo Pampa Mía lo que hace es que a mí me saquen, por ejemplo, yo víctima del artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor. Entonces yo les planteo esta situación. Invito a mi casa amigos, yo compro una gaseosa en envase de vidrio, lo pongo sobre la mesa, viene, ¿cómo es tu nombre? Viviana, se va a servir, ¿cómo es tu nombre? Sofía, y cuando está sirviendo explota. ¿Sí? Ella se lesiona, Sofía se lesiona, yo me lesiono. Yo soy consumidor, yo la compré. Ella es extra relación de consumo, usuario. ¿Sí? ¿Y ella? No, porque no está más libre. Entonces, ella tiene que ir por el Código Civil Comercial, mientras nosotros dos, el mismo hecho, vamos por la Ley de Defensa del Consumidor, con los beneficios de acceso gratuito de impresión de la carga de la prueba, con el beneficio del daño colectivo, con ella es. Tenés que decir que las dos agarraron una botella. Entonces, el problema cuál es? En 1757 y en 1758 me dicen, ¿sí?, que en realidad la responsabilidad, ¿sí?, va a ser de quién, cuando sea por el daño causado por las cosas. Por el guardián. Ajá. ¿Dueño o guardián? Dueño soy yo, con lo cual en realidad ya me podría demandar a mí para que le indemnice. Por el viejo sistema previo a 1133. O guardián, si yo digo que el dueño sigue siendo ellos por la teoría de la cesión, pero yo la estaba guardando, o ella, porque en ese momento la tenía bajo su guarda. ¿Bien? Pero lo peor de todo, el derecho que hicieron contra el fabricante, la atribución de un daño al responsable puede basarse en factores objetivos o subjetivos. La ausencia normativa del factor de atribución es la culpa. Como no es el dueño, no tiene responsabilidad objetiva el fabricante. Porque el dueño soy yo, la que tiene la guardia es ella. Entonces, con nosotros es responsabilidad objetiva, ahora con el fabricante es subjetivo. Tiene que aprobar la culpa del fabricante como lo teníamos antes de la reforma de Borda. Es una locura. Es una locura. Volvemos a la vieja discusión cuando ya estaban zanjadas por el 40. Pues lo que yo digo, si yo es igual de ella, yo presentaría los tres en la demanda, pero ella diría que puedo pedir la inconvencionalidad del artículo de la derogación, es decir, del anexo de la 26994 que deroga la figura del expuesto de la 24. Muy bien. El otro derecho del expuesto es al trato digno, quiere decir que
Si yo, por ejemplo, estoy viendo una publicidad y demás, yo merezco trato digno. Yo voy a un comercio, no compro, tengo que recibir trato digno. Voy a un espectáculo, desde que entro al ámbito, 42 de la Constitución, trato digno mínimo requisito. Trato equitativo y no discriminatorio. Libertad de contratar, no me pueden obligar a comprar un producto y no otro, como por ejemplo acá, había que comprar aceite, pero siempre y cuando comprabas fideos. No, esto es un supermercado acá, de la Argentina, ¿no? La información, me van a tener la información clara, ¿sí? Con todas las instancias relevantes para el contrato. Voy a ir un poquito más rápido porque acá en realidad hablamos de si tener información visible o no, cuando en realidad las neurociencias explotan, por ejemplo, ¿por qué cuando llegamos a la caja hay góndolas con chocolates? Porque la ansiedad de la espera se satisface con la necesidad de generación de dopamina que es a partir del azúcar. Entonces tenemos necesidad de agarrar los dulces, ¿sí? Porque sabemos que nos dan las sensaciones eficazes. Entonces uno me puede decir que hay información, más información que me des, ahí opera esto, opera los recorridos químicos del cerebro, acá hay un poco más de desarrollo, pero yo se los mando igual después. Pero esto es lo importante, publicidad, cualquiera de nosotros, cualquiera, casi los 46 millones de argentinos, 47 millones que somos ahora, estamos expuestos en la relación de consumo. Estamos equiparados a consumidores. Por lo tanto, podemos iniciar acciones, por ejemplo, para cuando encontremos publicidad prohibida. ¿Y qué es lo que dice el Código Civil y Comercial? Esto está bueno porque la ley 440 habla de publicidad en el artículo 8, pero no dice que publicidad es prohibida. Acá sí está. Entonces dice, la que contiene indicaciones falsas, que está en la ley comercial, que indujo no puede inducir error al consumidor, bien, cuando recaiga sobre elementos esenciales de productos o servicios. Que haga comparaciones de bienes o servicios cuando sean de naturaleza tal que conduzca al error, lo cual dice la comparativa no está mal. El tema es que me lleve error. Si no me lleve error, también la comparativa. Pero lo más importante es esta, que sea abusiva, que sea discriminatoria, o que induja al consumidor a comportarse de forma perjudicial o peligrosa para su salud o seguridad. Nosotros en el año 2010 habíamos iniciado una acción pidiendo la prohibición de una publicidad que hablaba de Isenbeck, que ofrecía, ¿sí?, a la gente que cambiara 3 tapitas o 5 tapitas y con eso participaban en un sorteo para en el verano en Chapadmalal, el partido General Porredón, si ganabas, podías ir a nadar una noche a una pileta de cerveza. En medio de la política para combatir el consumo excesivo de alcohol, la campaña de esta empresa era venían a dar una pileta de cerveza. ¿Bien? Con lo cual, para colmo, yo recordé, esa acción un poco la intención, porque yo me acordaba una vez que habíamos ido a Mendoza a hacer el típico recorrido por las bodegas, que un día llegamos a una bordaleza llena de vino tinto, y entonces le dice, ¿cuál sería el sueño del borracho? Y todos dijeron tirarse de cabeza. Claro, no. Ustedes se tiran acá, el canino les tapa, los poros se mueren en 30 segundos. Entonces nunca uno se puede dormir en vino. ¿No? Mirá vos. Entonces pensamos, si pasa eso con el vino, ¿qué pasa con la cerveza? Empezamos a buscar y hay spa de cerveza en el mundo. Por ejemplo, en la República Checa y demás, pero el 30% de cerveza es 70 agua. Y acá no había ningún informe médico ni técnico que dijera que con el 100% de cerveza no corría riesgo para la salud. Por lo tanto, se ordenó cancelar la publicidad y obviamente al caerse la publicidad y la mala publicidad que generó la medida, dejaron sin efecto el veto. Eso hoy se puede hacer. ¿Por qué? Porque en realidad, bueno, primero esto, ¿no? Las decisiones formuladas en la publicidad de anuncios, prospectos seculares o otros medios de difusión se tienen por incluidas en el contrato con el consumidor que obligan a la oferta. Hago un paréntesis. Hay un caso de Santa Fe que es buenísimo, el abogado, un genio. Una persona antes de Corralito tenía $1 millón, ¿sí?, en el banco de Florida. Le lleva el millón todos los meses de plazo fijo hasta que 3 meses antes de Corralito el gerente, que se ve que tenía buena información, le dice, vení, ¿qué? Mira, viene el Corral, yo te recomiendo que saques el dinero, pero ¿sabes qué? Llevarlo a Uruguay. Nosotros, Banco General de Negocios, que es la dueña de este banco, tiene sucursal en Uruguay. Agarrá la plata, andá, viste acá 3 escritorios, si ahí está María, dale el millón a María y María te lo lleva a Uruguay. El tipo hace eso, Corralito, y el flaco dice, qué grande, qué flaco, me salvó $1 millón. Claro, el único banco que quebró en Uruguay fue Banco General de Negocios. Acá por lo menos lo hubiera especificado si estaba hablando de otro negocio. O hubiera metido un amparo para retirarlo.
inicia una acción judicial y el abogado muy piola, ¿qué hace? Dice, artículo 8 de la Ley de Defensa del Consumidor en ese momento, hoy 1103 también, efecto de la publicidad. La publicidad forma parte del contrato. Entonces se va al diario y empieza a buscar todas las publicidades del nuevo Banco de Entre Ríos. El nuevo Banco de Entre Ríos, y decían todas, con el banco, con el respaldo del Banco General de Negocios. Aquí hace el Banco General de Negocios. El Banco de Entre Ríos, Banco General de Negocios. Le lleva al juez y le dice, mire, la publicidad que dice que en realidad esto es una unidad. Los dos bancos, yo tengo todos los anteriores, a mí este banco me dijo que fuera dos compradores más ahí, que era lo mismo, por lo tanto el nuevo Banco de Entre Ríos es corresponsable, ¿sí? ¿Qué dijo el juez? Consumidor, con más de $1 millón, artículo 8, paga de $1 millón. Para cómo no estaba especificado, estaba fuera. Entonces cuando a mí me dicen, no, el derecho del consumidor es para la heladera, pobrecito, no entiende nada. Porque este abogado, ¿sí?, le hizo recuperar $1 millón con el artículo 8 de la ley 24240 pensada para el de la heladera que vino. Entonces 1103, ¿sí?, forma parte del código. Ya está, ¿no? Ahí está el artículo 8. La persona jurídica es consumidora, pues ahora sí. Ustedes vieron que hay cuatro grandes teorías, la definición legal, equiparación, orgánica. No voy a entrar en este tema, que me gusta, pero no voy a entrar en la jurídica. Tenemos cuáles son en el artículo 141 y 148 las privadas del Código Civil y Comercial. Se incorporaron al consorcio, sabemos esto. La ley 19.150 dice expresamente que está certificado en la ley. La 24.240 a partir de la 26.61 se derogó esto, con lo cual dijimos que se ampliaba el concepto de personas alcanzadas. Por eso nosotros en el año 2000, con la vieja ley, nosotros decíamos, ¿puede una persona pública efectuar actos de consumo? Y con la vieja ley, nosotros decíamos no, porque siempre va a adquirir bienes para de un modo u otro integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o aplicación a terceros. Y es interesante porque yo leo fallos ahora que citan este artículo para justificar ahora por qué no, cuando en realidad eso respondía a la lógica de la 24.240 originaria, no a la 26.3. Yo tengo que escribirlo de nuevo, lo que digo es que, al contrario, de hecho lo he escrito, que en realidad ahora sí queda alcanzada porque se derogó ese pasaje del artículo 2. ¿Sí? Se derogó el pasaje del artículo 2. Entonces, el único criterio actual es el escenario final, posición objetiva, ya no importa la vulnerabilidad técnico-jurídica, sino que haya un desequilibrio. Por lo tanto, dijimos los contratos bancarios en Brasil y en nuestro país. Bueno, uno de los primeros casos, Artemis Construcciones S.A. Condillón, ¿qué hace? Compra un auto oneroso, un auto a 0 kilómetros. ¿Para qué lo usa? Y en realidad lo usa para beneficio propio, para satisfacer las necesidades de la empresa, en particular traslado al representante legal y cuerpo de profesionales para supervisar las obras. Entonces dice, en los hechos, en verdad, no quiere disponer de este bien para integrarlo en los procesos de consumo. Por lo tanto, dice, la persona jurídica está tutelada por la 24.240, dice este fallo. El uso de un rodado para el transporte de personas no implica incorporar el mismo proceso de producción. Pero la producción sería si es estamos hablando del viejo texto del 2440, si yo lo pusiera a transportar piedra y demás, que fuera un camión, en ese caso la vieja ley podría llegar a ser. Dice, pero para ser excluido, la persona jurídica debe adquirir el bien con la idea de comercializarlo tal como lo obtuvo o transformarlo. Estamos hablando del año 2000. Año 2000, ¿sí? Leemos con Hyundai Motor. Igual, artículo 48 y 43 de la Constitución, amplio concepto de términos consumidores usuarios, tanto personas físicas como jurídicas, por lo tanto, consumidores que adquieren bien los servicios sin idea de insertarlo en el mercado para obtener lucro con el mismo, y debe quedar exceptuada de la aplicación de la 24.240, para quedar exceptuada, perdón, de la 24.240 originaria, tenía que tener integración exclusiva con el proceso de producción. Si tiene un uso mixto, uso el auto para la fábrica para transportar al director, pero además, para transportar a la familia del director, ya está, uso mixto, ley 24.240 es consumidor. Blue Whale Considef Argentina, y en este caso la empresa compra 32 rodados y pide instalarle 32 equipos de GNC al auto con el cual va a girar. Tú no me dices, ¿vende el equipo? No, pero es indudable que esto sí, para esa época era parte de la cadena de producción. Por lo tanto le dicen, acá en realidad hay que interpretar el viejo artículo 2 con el 1, y por lo tanto, como acá lo incorporaba para prestar servicios a terceros, queda fuera de la ley de defensa del consumidor. McCain Argentina con constructores herreros. McCain compra una vivienda prefabricada para instalarla en un campo del sur.
Nada que ver con la planta que tiene acá en Bypass. ¿Qué dijo la Cámara de Mar del Plata? Dice, miren, hicieron un contrato que denominaron compra-venta, ¿sí? Que era para construir un bien. Se trata de una vivienda prefabricada para uso personal, es utilizada en el campo de McCain, en Choel, no vuelve al mercado, y esto no ha sido negado por la demandada. Entonces la cuestión se encuadra en el artículo 1 y 2 y es consumidor y es utilizada para uso propio. Por lo tanto, se aplicó la ley de defensa del consumidor. Muy bien. Artículo 3 habla de justamente esto que decíamos, de cómo se integra con otras normas. Vamos a ver algo de jurisprudencia. Consumidor que instruye al banco un giro al exterior. Esta persona manda la plata al exterior, pero el banco no le dice que además tenía que pagar un cargo. Como ese cargo él no lo depositó, le traban toda la operación, viaja al exterior, cuando espera la plata para hacer la operación que quiere hacer allá, la plata nunca llega. La pregunta es consumidor? Por supuesto, le dice. Es consumidor, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad, en este caso, es usuario destinatario final, por más que sea una transferencia de fondos importante al exterior, porque es un servicio. Por lo tanto, es consumidor según la 24240, por la ley, por la Cámara de Mar del Plata. Perruzzi con Crucero del Norte, ¿sí? Una persona que gana un auto por sorteo. Entonces, esa época que decían, bueno, pero no es un contratante oneroso, ¿cómo no se compró el cupón de sorteo? Ah, bueno, pero la entrega no es la compraventa de un bien, es un sorteo. ¿Y qué se dijo? No, discúlpeme, la ganadora de un automóvil mediante sorteo es consumidora, ¿sí? Y por lo tanto tiene derecho a que se le entregue el premio y se declare la nulidad de la cláusula del reglamento que le obliga a presentar el pasaje a través del cual obtuvo el cupón favorecido. Dice, salió sorteada, ese documento, y dice, ya no tiene que ver con el pasaje, nunca, es decir, tiene que acreditar la condición, ustedes ya la tenían registrada. Por lo tanto, se dijo que era consumidor. Asociado a una mutual. Y acá empiezan los problemas, porque la mutual que dice, yo tengo asociado, no tengo consumidores. Usted se asocia a la mutual a pesar de que está pagando todos los meses. Yo creo que hago un contrato de consumo y en realidad la mutual dice, no, usted está haciendo un contrato asociativo. ¿Y qué dijo la Corte de Mendoza? Las asociaciones mutuales, dice, no se advierte que el pronunciamiento haya efectuado una errónea aplicación de la 24240, más allá del principio de unicidad de las mutuales, de la 20321, lo cierto es que ante la existencia de una relación de consumo, que es un servicio, y un prestador, debe aplicarse la 24240 porque es una ley de orden público y de jerarquía constitucional. Por lo tanto, por más que sea mutual, si hay una prestación de servicios, es consumidor. ¿El fiador bancario es consumidor? El fiador bancario en realidad, ¿qué hace? Se logra un contrato donde garantiza a un tercero. ¿Pero qué hace el contrato de consumo? El que toma crédito. Y el consumidor, con la vieja ley, ¿lo era? En este caso, año 2006, todavía no estaba en la redacción de la 26361, se decía, como él no es el contratante oneroso del servicio contrario, es gratuito, el contrato que hace él, ¿sí? Y él no recibe nada por parte del banco, ¿bien? En consecuencia no es consumidor, es la Cámara de Comercio. Con lo cual miren ustedes, qué paradójico. El deudor que conoce cómo está la deuda, que sabe si está pagando o no está pagando, y que un día se borra, es consumidor. Ahora, el otro pobre, que lo único que hizo fue garantizarle, que no sabe qué está pasando, no tiene ningún derecho como consumidor. Está mejor, en mejor situación, el que es deudor con conocimiento que el fiador que no lo es. Por eso nosotros decíamos, como la 26361, el fiador al estar expuesto a la protección de consumo quedó alcanzado por la tutela del consumidor. Hoy no, hoy parecería que no, aunque alguna doctrina dice que sería un destinatario, igual estaría dentro del grupo social y por lo tanto quedaría alcanzado. Yo no estoy tan Sandra. No sé el apellido de Sandra. El beneficio familiar, digamos, el concepto del artículo 1. Quedaría dentro de ese concepto familiar o social, en realidad. Pero la verdad es que para mí, hoy no estoy tan seguro de que quede alcanzado porque volvería a regir este criterio de la Cámara de Mar del Plata del año 2006. Mira, yo creo que sí, porque, por ejemplo, tengo una ejecución pretaria. Compró el padre, la hija salió fregadora. Lo usó el grupo familiar. Bueno, ahí es distinto, ahí podés invocarlo por el tema del grupo familiar. Podría llegar a ser. Tiene un buen argumento. Pero si no es, si es un amigo, fíjate que lógico. Con tu criterio, el pariente sí, pero el amigo no. Esa es una discordancia que se genera. La inconvencionalidad.
Ahí habría que trabajar en convencionalidad. Y habría que trabajar en convencionalidad, exactamente. Empresa que contrata la colocación de equipos de remis, lo que vimos recién, dijimos que no. Vehículo adquirido para desarrollar actividades comerciales y para uso personal, uso mixto, se dijo que sí, porque ahí, cuando hay duda, a favor del consumidor. Consumidor instruido en derecho, el consumidor del servicio de telefonía celular, en este caso Marcellán Juan, le dice, no, ¿usted por qué? Si usted sabe de derecho, ¿cómo va a venir a buscar la ley de defensa del consumidor? ¿Qué dijo la Cámara de Mar del Plata Federal? ¿Qué tiene que ver? Dice, en el caso, él igualmente, no hay nada que diga que hay que tener un nivel de instrucción. Por lo tanto él es vulnerable igualmente en esta relación de consumo. Automóvil utilizado como remis, ¿qué se dice? Que en realidad, si yo lo que hago es vincularlo, estoy planteando que el lucro cesante, en realidad lo estoy haciendo como un empresario. Por lo tanto, si yo únicamente estoy viendo el lucro cesante como empresario, no podría invocar la ley de defensa del consumidor. Por lo tanto, ahí no excluye. Que esto es lo mismo, en el caso Sellanes con Frávega, que es una persona que compra una computadora y dice que él hacía servicios informáticos, programas informáticos. Entonces, en ese caso, es un fallo kilométrico porque votaba que me bajen de Carlucci, y que me bajen lo que dice es, mire, discúlpeme, pero si usted invoca la ley de defensa del consumidor, no me puede pedir lucro cesante. Usted puede pedir el daño que haya sufrido por el producto, lo que le haya generado, pero no me puede pedir lo que dejó de ganar, porque entonces me está reconociendo que no es consumidor. Pero esto era con la vieja ley. ¿Sí? Esto era con la vieja ley. Consumidor de crédito bancario con garantía hipotecaria. ¿Sí? Esta es la prueba de la competencia. En este caso se dijo que como era que en una hipoteca, ¿sí?, no hay contrato de adhesión. Entonces dijo, como no era contrato de adhesión, porque era una escritura hipotecaria, en realidad no había debilidad. Y por lo tanto, no le acepta la prórroga de la competencia. Fallo raro, como pocos, de Belville de Córdoba. Cliente bancario erróneamente informado en una base de datos ante esta. Es consumidor, y en este caso la Cámara Nacional de Apelaciones, ¿sí?, dice que el artículo 42 consagra la protección de los intereses económicos de los consumidores, otorgando el derecho a una información adecuada, veraz. Entonces, el cliente que tiene que soportar la difusión de sus datos, cuando para colmo él no dio es un error de la entidad bancaria, tiene acción contra veraz y además contra la entidad bancaria. Contrato de seguro de responsabilidad civil empresaria de transporte es inoponible al asegurado a la franquicia de la citada garantía que pactó por la empresa porque desnaturaliza el vínculo contractual. Entonces, el usuario puede pedir, cuando desnaturaliza la franquicia la cobertura, pedir la nulidad de la cláusula. Asociado a la cooperativa eléctrica es consumidor, y esto lo dijo la Cámara Civil y Comercial de Zárate, siguiendo los criterios de la Suprema Corte, dice que el usuario de una cooperativa eléctrica indudablemente está protegido por la ley de defensa del consumidor. ¿El lector de diarios es consumidor? Y esto es interesante, porque esto digamos realmente el caso de una persona que en realidad lo hace como un medio televisivo, ¿no?, pero que denuncia por la violación al trato digno a través de un programa de televisión. Entonces la pregunta es, si yo compro un diario, ¿soy consumidor? Probablemente. Hay un proveedor de servicios, yo compré, pagué por el mismo, por la vieja ley, y hoy en realidad estaría expuesto al trato digno y equitativo si ese diario cuesta un bar, por ejemplo, y demás. Por lo tanto, que se dijo, la prensa cumple tanto el rol de ser proveedor de información y informador de opinión pública como proveer servicios que todos consumimos, constituyéndose en empresa cuya esencial finalidad es obtener lucro. Por ello, la actividad encuadra las previsiones 24 o 40 que regulan los derechos de los consumidores y usuarios. Persona que adquiere un vehículo de transporte con menos capacidad que la publicitada, en este caso, en realidad es una persona que compra una camioneta porque dice que tenía lugar para 12 pasajeros y tiene para 10. Entonces, la pregunta es si podía invocar la ley de defensa del consumidor. Y en este caso le dice que no es consumidor porque él en realidad está diciendo que lo compra exclusivamente para prestar servicios. Entonces ahí no hay duda alguna de que no es el destinatario final que lo saca del comercio, sino que usted debería ponerlo en el comercio. Entonces no le aplica la ley de defensa del consumidor. Quien estaciona una playa anexa en un supermercado de forma gratuita es consumidor. Y entonces acá hablamos otra vez de lo que era el fallo Mosca, de extensión de la relación de consumo. Por más que sea gratuita, por más que me la regalen, está dentro del ámbito de control por parte del supermercado. Por lo tanto, desde que yo dejo el auto, así no entra al supermercado y me vaya, esa oferta gratuita de relación de consumo hace que haya deber de seguridad. Si me roban el auto en ese lugar, la empresa.
Podríamos continuar y decir que habíamos visto antes. Quien se lesiona en un gimnasio es consumidor, y en este caso se rompe una mancuerna, ¿sí? Porque falla la máquina y se lesiona el deportista. ¿Qué se dijo? Bob Paula con Piatti, ¿sí? Año 2016, para la operaciones profesionales Sarabel. El titular de un gimnasio era responsable por daños derivados de la lesión que sufrió la zona dentro del establecimiento y que la máquina presentaba un defecto en su fabricación, por lo que cumplió la ley 4240. Se presume la responsabilidad del proveedor, en tanto la ley mencionada pone en cabeza entre una obligación de seguridad del resultado que consiste en evitar que el usuario consumidor sufra daños en el marco de la relación de consumo, circunstancias que el demandado evidentemente no pudo cumplir. Persona jurídica que realiza servicios financieros. Constituye una hipoteca y viene a cuestión como consumidora las cláusulas de la hipoteca. ¿Sí? Hoy podría hacerlo por el Código Civil y Comercial a través de contrato de adhesión. Ya no estaría ser consumidor. Pero en este momento no estaba el Código Civil y Comercial aplicable a su caso. Entonces, en este caso, se dijo que en realidad, si ella pidió fondos, que a su vez era una financiera que lo prestaba, indudablemente que ahí sí el dinero que había obtenido no era para consumo propio, sino que era para reincorporar. Por lo tanto, no es consumidor. Afuera. Falta asistencia mecánica en ruta. ¿Sí? Llama al seguro que le mande la asistencia mecánica, a Argentina, perdón, no llega. Entonces dice, una empresa de asistencia mecánica del viajero que brindó una información deficiente sobre las condiciones en que se brindaría la prestación y posteriormente, cuando el suscriptor adherente se llama de vacaciones con su familia en otro país y con el automóvil averiado, no desplegó una conducta diligente para sortear los obstáculos, es responsable por los daños derivados de su conducta, pues se valió de comportamiento para afectar los derechos básicos del consumidor, contrato digno, equitativo e información requerida oportunamente. Como han explicado, la cobertura que iba a tener, por lo tanto, hay responsabilidad. Torneo de fútbol amateur, esta es buenísima. La típica de armamos un equipo y nos sumamos en un campeonato, ¿sí? Y en el medio del campeonato, ¿sí? Tenemos daños por pegarnos con un caño que está en la cancha. Y esta persona sufre lesión. ¿Puede invocar la ley de defensa del consumidor? Y la Cámara de Apelaciones de Civil Zaragoza dijo que el organizador de un torneo de fútbol a un amateur, junto con el propietario del predio deportivo, deben responder por los daños sufridos por un participante de golpear contra un caño en ocasión de un partido, pues aquí tenía el deber de tomar las medidas necesarias para mantener la normalidad del desarrollo de la competencia sin riesgo para el público y para los propios participantes, artículos 235 y 40 de los artículos. Pero igual ahora sí, participar por un torneo de fútbol, el artículo 40, ¿sí? Los amparos. Este es importante. Persona que compra a través de un fideicomiso una propiedad. Es decir, se convierte en fiduciante para adquirir un bien. ¿Qué es lo que dicen todos? ¿Cómo hacer consumidor? Si está en un negocio fiduciario. Y justamente es un contrato, si se quiere, paritario, no hay venta de producto. Lo único que me están comentando a mí es que maneja un patrimonio de afectación y en su caso lo que habla del patrimonio de afectación, para eso está el fideicomiso. Para eso se creó la 24.41 y para eso ahora, y ahora para eso está ahora el Código Civil. A raíz de la clase de la construcción de un edificio se condenó a la empresa fiduciaria a abonar una suma de dinero por daños al que se vio incorporado mediante un contrato de adhesión como fiduciante y beneficiario, y además se liberó de responsabilidad al director de la sociedad. La Cámara lo hizo solidariamente extensiva a la condena también al director de la sociedad. Y acá hace varias disquisiciones. Primero, ¿no? Dice, debe resolverse si la actora que suscribió un contrato de adhesión por el cual se incorporó un fideicomiso en calidad de fiduciante y beneficiaria, es decir, el tipo que pone plata en pozo y que después le va a volver el inmueble, ¿no? En realidad, ¿es consumidor o no es consumidor? Tanto la jurisprudencia como la doctrina dice que puede considerarse consumidor a quien adquiere unidades habitacionales mediante un sistema de adhesión o fideicomiso inmobiliario, aún incorporándose al mismo como fiduciante y beneficiario, y eso es una cuestión de hecho que hay que valorar en cada caso en particular. Entonces dice, miren, la verdad es que hay que distinguir entre el fiduciante originario de los terceros que financian la obra con sus aportes. Es decir, aquel que pone, por ejemplo, la propiedad y aquellos que ponen el dinero para construir los departamentos. Entonces dice, en este caso, lo que tenemos que ver es si son inversores fideicomisos de construcción al costo o simples adquirentes o beneficiarios por la compra de unidades en precio fijo. Dice, en principio lo que uno tiene que ver, ¿sí?, es que hay que proteger a esos terceros de buena fe que para la adquisición de un departamento participan como beneficiarios del fideicomiso, que en el mejor de los casos son compradores, ¿sí? Porque en verdad los inversores de la construcción al costo, el derecho a la participación de los beneficios,
no son más que adquirentes del bien. Por eso acá dicen que a muchos de ellos, cuando firman, ni siquiera se les entrega una copia del contrato de fideicomiso al cual adquieren, como para que sepan cuáles son las condiciones de adhesión. No se le da proyecto de obra, por lo tanto después siempre los metros son distintos a los que le prometieron originariamente, por eso es tan importante guardar la publicidad, pensar de que ahí entramos con las viejas normas del Código Civil, con las diferencias que cuando es una venta porcentual y demás. Acá dice, la protección del fiduciario del beneficiario se debe acentuar cuando este resulta ser un consumidor. Y es que si bien a veces el producto íntegro del desarrollo inmobiliario se reparte solo entre los fiduciarios originales, en otros supuestos el fideicomiso se va a botar al mercado con los consumidores mediante creencias y derechos. En este último escenario, se aplica el fideicomiso se aplica el estatuto del consumidor sin importar el esquema utilizado. Porque el fideicomiso, en esencia, no es más que un mero vehículo de un negocio subyacente. ¿Cuál es? La adquisición de la casa pública. Por consiguiente, aquel que quiera adquirir, la verdad del negocio es esa, hay que darle tutela. En consecuencia, se considera que claramente es una relación de consumo, lo que importa es la finalidad, que es la justificante, y por consiguiente, dice, en este caso, se condena por daños a la empresa fiduciaria que no informó al actor de la situación registral del inmueble al cual se emplazaba el proyecto. ¿Y qué es lo interesante más de este caso? Que en realidad el fideicomiso, cuando esta persona pone la plata, todavía no se había constituido. Si bien a ella le dieron una copia, todavía no se había armado el contrato con los demás integrantes. Entonces, cuando había iniciado el contrato, el fideicomiso no está al fondo. Por lo tanto, no hay responsabilidad. Y el que iba a aportar la propiedad dice, nunca se generó el fideicomiso, por lo tanto, a mí el bien no me lo pueden tocar. Y le dice, no, discúlpeme, por más que no esté, por más que no exista, en realidad, por más que no exista, con mayor razón hay que considerar consumidor cuando se suscribe sin que aquel se encuentre instrumentado. Cuando hay contrato de fideicomiso es consumidor, y más aún si todavía el fideicomiso no se constituye. En este caso, las personas estaban dentro del estadio, perdigones de goma, en este caso, ya lo habíamos visto, son consumidores. Mutual de salud, lo vimos recién, servicio fúnebre. Contrata el servicio fúnebre y le dan una urna después de cremar a la madre con una chapa que tenía un color distinto a la que él había entregado en la chapa del cajón. Con lo cual las cenizas no eran de mamá, eran de otra mamá o de otra persona. Inicia la acción, sí, es terrible, ¿no? Pero inicia la acción y ¿qué se dice? Si hay relación de consumo o no, por ejemplo, igualmente, la casa fúnebre brinda un servicio, el servicio debe ser justamente con un acta de escribano que dice que el cuerpo que se crema es el cuerpo de esa persona, porque debe estar certificado. En este caso nunca le entregaron el acta notarial, por consiguiente, entonces se entiende que queda muy bien. Es una relación de consumo, los términos del artículo 42, sin importarse del contrato o del contrato. Pero ¿qué hace el trabajador como consumidor? Nos quedan 20 minutos. ¿Sí? Lo hago un poquito rápido, pero si las RT son proveedores de servicios, en realidad ustedes vean que dijimos que el consumidor y el trabajador son las dos caras de la misma moneda. Y una de las, justamente, de las naturalezas jurídicas del contrato es que acá, a diferencia del seguro que intenta proteger el patrimonio, el patrimonio del seguro de responsabilidad civil, el conductor, acá la idea es justamente darle prestaciones y cobertura al trabajador. Con lo cual, en verdad, ¿sí? En los hechos, lo que nosotros podemos tener es un contrato que para colmo es obligatorio. Y la relación claramente acá es tripartita, porque es trabajador, empleador, entidad, empresaria. ¿Cuál es el eje fundamental de la ley? El deber de seguridad. ¿Sí? En el caso Torrillo Amadeo con Wolfoy dijo claramente, ¿sí?, que claramente la idea es reducir la siniestralidad laboral. ¿A través de qué? A través de la prevención de los riesgos del trabajo, con lo cual la RT lo que tiene que hacer es que el daño no se produzca. Por lo tanto, los controles tienen que ser permanentes. La pregunta es, ¿qué pasa cuando la RT no controla? ¿Qué pasa cuando el daño se produce igualmente? Entonces, yo lo tengo que demandar solamente por el derecho civil o por la ley del trabajo, o también lo puedo demandar por la ley de defensa del consumidor. Si yo soy el trabajador víctima del accidente. En el marco de la ART, ¿sí?, hay un contrato que es el contrato de afiliación, con lo cual entre los trabajadores y la ART habría una relación de consumo, porque los trabajadores utilizan los servicios que brindan las ART y estas se las contrata el
empleador, y ellos usan gratuitamente, que son de comillas, porque está dentro de los costos empresarios, ¿bien?, para la protección de su seguridad psicofísica. Por lo tanto, las aseguradoras de riesgo de trabajo son personas jurídicas de la naturaleza privada, desarrollan de manera profesional su actividad y prestan servicios destinados a consumidores y usuarios. Los trabajadores son destinatarios finales del servicio en beneficio propio y para colmo en este caso son vulnerables. Entonces acá no importa quién paga el servicio, es como si yo dijese que mi hija no es consumidora porque yo le pago a ella la cobertura médica. Ella es la destinataria final. Por lo tanto, nadie dudaría que ella es consumidora con relación a la empresa de salud, pero en este caso el trabajador también sería consumidor con relación a la empresa. Por lo cual ahí tendrías algunas ventajas. Por ejemplo, que podrías pedir daño punitivo contra la RT si no cumplió con su deber y hubo desdén en los controles, en la utilización del daño. Tendríamos una prescripción de 5 años por el artículo 10 de la 24240 en vez de las 2 de la 40 de trabajo. La interpretación de las cláusulas de contrato a su favor, en caso de duda, es poder pedir la nulidad por el 97, declarar la existencia de cláusulas abusivas en la póliza, cumplir por exigir a la RT de orden de información, integrar el contenido de las publicidades de la RT a las obligaciones, exigir plazo de identificativo por parte de la RT, utilizar el proceso de conocimiento más abreviado, el proceso sumarísimo, la actividad más extensa que la ley de contrato de trabajo, que acá es un beneficio de justicia gratuita, y formular denuncias que prevé aplicación de la ley de contrato. Ustedes ven, la Cámara de Apelación del Comodoro Rivadavia en el año 2014 dijo que no obstante puede inferirse de su letra y espíritu, respetado a los principios que gobiernan la materia, sus tensiones y el debido equilibrio que impone el principio protectorio, se debe entender que los trabajadores damnificados en el término del artículo 557 son verdaderos beneficiarios de los datos de seguros y por tanto gozan de protección y herramientas que les provee la ley 24240 ante los incumplimientos que dichas entidades incurran y los daños que les provoquen. ¿Sí? Por lo cual en este caso se dijo que a la relación de riesgo de trabajo se le aplica la ley de defensa del consumidor. Y además, acciones ¿Puedo colectivas. agregar algo para efecto práctico? Yo laburo en la profesión. ¿Qué hacemos nosotros? Vienen, la RT da el alta al trabajador. Generalmente da el alta y el alta está mal dada, porque se lo quiere sacar de encima. Bueno, cuando ese reclamo, hacemos el reclamo con las comisiones médicas, también pedimos un daño punitivo porque hay justamente un trato indigno contra el trabajador, porque la RT, sabiendo que tiene que pagarle la cobertura, le da el alta. Entonces, todavía no tenemos ninguna resolución. Nosotros en cada demanda en Mar del Plata que le hacemos a la RT, las encuadramos dentro de la defensa del consumidor y pedimos daño punitivo. Y para eso pedimos también antecedente de la cantidad de rechazos que hizo la RT respecto de situaciones donde no tendría que haber dado el alta. Y ahora estoy pensando, por lo que veo, que tendremos que abandonar la clínica que representa a la RT y que le da el servicio. Porque nos olvidamos hacerlo, ahora lo estoy pensando. Entonces uno tiene una amplia variedad de demandados ahí. Y puede, desde un daño punitivo, no lo podés calcular, porque no podés ponerle un monto, pero trabajando la prueba podés demostrar que hay una cantidad de incumplimientos que son similares y sobre todo que las clínicas hacen también lo mismo, por lo cual podés involucrar también a la clínica que le da el servicio a la RT. Para el que trabaja en la profesión, verlo de esa manera de aplicación práctica. Buenísimo. Bueno, y ya para terminar, el concepto del proveedor. Me interesan algunas cosas. Para que pueda haber relación de consumo, tengo que acreditar que hay proveedor. ¿Y quién es proveedor? El artículo 2 de la 24240 originario establecía el concepto de consumidores y la exclusión. Vamos a la actual. La actual es la persona física o jurídica, la naturaleza pública o privada, persona física o jurídica. Pública o privada, es decir, que el Estado también puede ser pasible de la ley de defensa del consumidor, que desarrolle de manera profesional, acá está la idea, aún ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, construcción de marca, distribución, comercialización de servicios destinados a consumidores y usuarios. No están comprendidos en esta ley los servicios de profesionales liberales que requieran para su ejercicio título universitario, matrícula otorgada por colegios profesionales reconocidos oficialmente o autoridad fundada para ello, pero sí la publicidad que se haga de su ofrecimiento. Ojo con la publicidad de los profesionales. ¿Sí? En el caso de denuncias, los van a mandar a los colegios profesionales. Persona física, ¿sí? Obviamente es la persona que humana, sobre todo van a ser los artesanales,
Esos son proveedores. Lo que pasa es que ahí empieza la discusión, es decir, ¿se puede iniciar contra el tallerista por la defectuosa reparación y mandarlo por la 24 o 40? Si él también a veces es más débil o tan débil como yo. Acá se dice que esta litis debe subsumirse en la normativa prevista en la 24.240, pues como surge de los títulos 8 y 9 del Código Civil, se encuentra con la ley de la 24.240, había cuenta de haber presentado las partes en el presente, en el caso del actor, de carácter usuario de servicios, y el de la demandada, el de proveedor de aquello. Por lo tanto, es la persona humana, la puedo demandar, proveedor. Persona jurídica pública o privada, ¿sí? En realidad el Estado sería responsable. La profesionalidad o actuación ocasional. Esto es importante, ¿por qué? Porque en realidad, como dice Farina, no es que yo debo hacer de esa actividad mi profesión, sino que aun cuando lo hago ocasionalmente, lo debo armar de manera profesional, es decir, con estructura, organización, recursos, etc. Si yo demuestro que lo hago, por más que sea 3 meses al año, ¿sí? En realidad, y lo haga 2 años y yo me dedico a otra cosa, igualmente por esa organización profesional me hace proveedor. Por consiguiente, hay responsabilidad y en consecuencia queda alcanzado por el Estado de la titularidad. Hay vínculo o relación de consumo. ¿Cuáles son las actividades? Esto es interesante porque yo puedo demandar al productor. ¿Qué productor? Es aquel que fabrica o elabora cosas útiles, ¿sí? Pero también puede ser productor aquel que haga partes, autopartes. Entonces yo puedo ser productor del neumático y no ser el fabricante del auto. Yo puedo ser productor del motor, pero no ser el fabricante del auto. Productor es aquel que elabora, ¿bien? Un bien. La acción es producir, fabricar o elaborar cosas útiles. Por ejemplo, Cámara de Apelaciones Civil y Comercial Loma de Zamora, Sala 2. Daños proferidos por la explosión de un neumático que circulaba, un auto circulaba por la ruta. Yo puedo demandar tanto al que me vendió el auto, porque me vendió la integralidad, como al productor de la rueda. Entonces, en ese caso no se agota en el auto, se agota en los que fueron productores. Eso es tan importante lo de producción. Producción es crear un bien. Entonces, si son ensambles de varias cosas, tengo varios legitimados pasivos según quién sea el que lo elaboró y el que fabricó esa parte. Montaje. Ahí está montaje. Montaje es aquel que recibe las partes producidas por varios y las inserta, las monta. ¿Bien? Entonces, en ese caso tengo 2 legitimados pasivos. El que monta el producto y el que lo fabricó. Creación. Esto también es importante, sobre todo cuando estamos ante fallas de diseño, ¿sí? Una cosa es el defecto de fabricación, pero si yo tengo, por ejemplo, una empresa contratada que diseñó el producto y el diseño es el que genera el daño, por ejemplo, el famoso caso de Ford Pinto en Estados Unidos que explotaba porque estaba mal diseñado el tanque, donde estaba ubicado el tanque. El error ahí es de diseño. Entonces yo podría responsabilizar al diseñador, que puede ser hasta un integrante, ¿sí? Al diseñador, a la empresa que diseñó, puedo al que lo fabricó y puedo al que montó, porque los 3 son los que ponen el producto defectuoso. ¿Bien? Entonces sigo sumando un legitimado pasivo más. Construcción. ¿Sí? Se entiende que esta idea, que es la idea de algo que tiene que ver con la arquitectura, porque ya producir ya lo pusimos. Entonces, acá en este caso, construcción se entiende que es la edificación de bienes inmuebles, con lo cual también quedaría calzado. Transformación es aquel que le hace un cambio a algo o a alguien. Si yo compro un inmueble y me dedico a vender casas reacondicionadas y lo hago como mi profesión, yo lo que estoy haciendo es transformar una casa vieja en una casa reacondicionada. Por lo tanto, esa transformación que yo le hago, ¿sí? Si yo lo hago como actividad permanente, a mí me hace pasible de ser proveedor. Importación, bueno, esto es claro, traer al país. Concesión de marca, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque yo con la concesión de marca lo que estoy haciendo es que alguien se valga de la confianza que yo le voy a integrar en el mercado. Entonces van a comprar el producto justamente por esa certificación. En este caso entonces es responsable la empresa. Distribución, es decir, aquel que hace la distribución de los productos, ese también es responsable. Y el que los comercializa, que es el vendedor, que está al final de la cadena. Es decir, que yo puedo tener varios legitimados pasivos en un reclamo. El que me vendió el auto, el que
que lo fabricó, el que le puso la autoparte y el que lo diseñó. Tengo 4 legitimados pasivos por un mismo hecho luctuoso. ¿Y eso qué me sirve? Si alguno quiebra, tengo a los otros como legitimados solidariamente responsables por los daños sufridos. En el artículo 1093 se suma un elemento más porque habla de empresa. No tenemos tiempo, pero bueno, está mencionada la empresa como un legitimado. ¿Qué pasa con la ley de responsabilidad del Estado? Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque yo tengo que por la ley de responsabilidad del Estado no se rige más por el Código Civil y Comercial. Entonces ahora tenemos la gran discusión de cuál es el régimen de responsabilidad del Estado, a partir de lo que tendría que ir a la ley específica. Pero la pregunta es, discúlpenme, pero si no está regulada por ahí, yo lo que tengo que ver es si la prestación que me está dando el Estado, en ese caso, cuadra en la ley 24240. ¿Bien? Entonces, lo que nosotros tenemos ahora es la ley de reforma del Estado establece que no se aplica en materia de responsabilidad civil del Código Civil. La ley 24240 dice expresamente que se considera proveedor al Estado, ¿sí? Ya sea una empresa pública o privada. Y el nuevo Código Civil y Comercial dice que la persona jurídica, aun cuando sea pública, es consumidor. Por lo tanto, yo le puedo aplicar la ley 24240 a la prestación que haga el Estado. Y ahí empezamos a ver el servicio que me dan en el hospital es una relación de consumo. Y la verdad es que es una relación de consumo cuando yo voy al hospital. Es un servicio prestado de manera profesional por una persona jurídica, que es el Estado, pública, ¿bien? Como vimos en el 148, 141, el Código Civil. Y por lo tanto, el régimen de responsabilidad es 4440. Yo ya no tengo que ir a buscar cuál es el ordenamiento jurídico, sino que el ordenamiento jurídico estaría dentro de la 24240. ¿Qué pasa con los proveedores? ¿Sí? Dijimos que los que están exceptuados son los profesionales que están incluidos, que tienen título universitario y matrícula otorgada por los colegios profesionales. Si no tengo título universitario, por más que me digan que soy profesional, quedo alcanzado por la 24240. Si tengo título universitario, pero no hay colegio, no hay matrícula que entregue algún colegio o unidad, quedo alcanzado por la 24240. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa con la publicidad y el trato digno? ¿Bien? Si yo uso la publicidad y, por ejemplo, digo, especialista en, y no tengo título de especialista, esa publicidad es engañosa, por lo tanto yo ya estoy violando la ley de defensa del consumidor, porque estoy dando información falsa. ¿Bien? Si yo digo que soy magíster, y no lo soy, señores, ahí hay un incumplimiento. Si yo violo la ley si yo violo la publicidad, ¿qué se me aplica? Nada más que el artículo 8 o se me aplica toda la ley de defensa del consumidor. Weintraub dice justamente que la publicidad que realizan los profesionales es una herramienta para transmitir al público la disponibilidad de servicios que prestan. Por lo tanto, dice, en este caso, si yo lo que estoy haciendo es una publicidad, lo que estoy haciendo es aceptar que se me aplique la ley 24240 de manera integral. Caso de BBV Cintia, Cámara de Apelaciones en lo Civil, Sala G, yo se los recomiendo, es una acción por daños incoada por una paciente que afirmaba haber sufrido graves perjuicios como consecuencia de la deficiente atención odontológica brindada por el profesional liberal demandado. Era una persona que tenía un programa de estos infomerciales en la madrugada, que se ve mucho ahora, y que decía que te cambiaba todos los dientes en una semana. Y mostraba sonrisas espectaculares y demás, algo que es imposible. Esta chica venía de varios tratamientos que siempre le había ido mal, va a ver a este hombre que le había prometido en la publicidad esto que era fantástico, a pesar de ser un profesional, pero claro, ese infomercial tenía tanta información justamente que empezó a desgranar un montón de publicidad dando precisiones. Y en consecuencia se dijo, en este caso, que la realización de una publicidad importa una suerte de sometimiento voluntario del profesional al régimen protectorio especial de los consumidores. ¿Bien? Aunque deben quedar excluidos los mensajes de carácter meramente informativo. Será necesaria una publicidad relativa a características especiales de la prestación que además puedan ser diferenciales de la actividad. Si yo te digo, por ejemplo, te cambio los 2 dientes, ahí no hay nada de esa publicidad. Ahora te digo, te cambio los dientes en una semana, ya eso me da un diferencial con relación al resto. Por lo tanto, en este caso, queda alcanzado. En este caso, la prueba es el video acompañado de la emisión del programa del canal Metro llamado Una Sonrisa para Todos. El doctor T, mientras graba con la locutora,
después de decir que es un odontólogo de prestigio, presidente de la Mutual Odontológica Argentina, que habla de odontología estética, habla de toda la capacidad de su consultorio, todo lo que hace, las soluciones mágicas, que hasta llega a hablar de milagros, ¿sí? Que hay fotografía de dentadura inferior, superior, en estado deplorable, y después aparece la foto maravillosa, blanca, etc. Todo eso se dice que justamente era imposible de cumplir. Esta chica fue, no le cumplieron y lo demanda por la ley de defensa del consumidor en virtud de ese programa de televisión. Por lo tanto, la Alcance, hay un montón de detalles interesantes. El otro es el tema del artículo 8 bis, y esto es importante sobre todo para los abogados que empiezan a reclamar deudas de sus clientes. ¿Por qué? Porque cuando hay reclamo extrajudicial de deuda, hay que abstenerse de utilizar cualquier medio que le otorgue la apariencia de reclamo judicial, y además no se puede colocar en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias a los clientes. Si yo mando y le digo, ya le vamos a arrebatar la casa, le vamos a embargar, lo vamos a desalojar, si usted no paga, último tiempo, y para nosotros lo mando con un formato tipo cédula y demás, ese caso en realidad hace que esas conductas hagan pasibles, además de las sanciones previstas en la presente ley, de una multa civil, es decir, daño punitivo, ¿contra quién? Además de otros resarcimientos que correspondan al consumidor, extensiva solidariamente a quien actúa en nombre del proveedor. Entonces, yo soy el estudio jurídico X y actúo reclamando las deudas de, yo a partir de ese momento paso a quedar alcanzado por la ley de defensa del consumidor, me pueden aplicar el artículo 8 bis de la 2440, denunciar en defensa del consumidor, ser pasible de las sanciones administrativas y además de los daños ilícitos. Por eso hay una aplicación, también una cosita, pasa, tengo varios clientes. Lo que sugiero es que el cliente le dé el teléfono al estudio, el estudio me llama a mí, tengo la aplicación para grabar la llamada de voz y ya los tengo preparados ahí donde los tipos te amenazan, te hacen un trato indigno, se presentan como abogados. Bueno, con eso ya tenés la forma de presionar al propio estudio jurídico para que tener una mejor negociación si es posible. En el caso por ejemplo, habían mandado un estudio, mandó una intimación con un escudo que parecía un símbolo oficial, con lo cual le daba el formato de la persona que lo recibía, pensaba que era enviado por un organismo del Estado. Cuando se le aplicó a ese estudio una multa de 50.000 pesos, porque se dijo claramente que daba justamente dentro de esa configuración de Bolsonaro. ¿Qué pasa con el profesional liberal en actividad comercial? El caso se da por lo general en el supuesto de veterinarias, que presta servicio médico, que es profesional liberal, pero a su vez vende productos para mascotas, vende animales, vende... ¿Bien qué dice? Yo lo estoy haciendo todo dentro de la veterinaria, ¿sí? Poggi José María Federico, con Secretaría de Comercio e Inversiones, veterinario que comercializaba perros. ¿Qué se dice? Contrariamente a lo que entiende el recurrente, el vínculo que unió a las partes no estuvo relacionado con la profesión liberal del sancionado, médico veterinario, sino con la compraventa de un cachorro macho, raza labrador dorado, que el denunciante adquirió por el precio de 300 pesos en la clínica veterinaria Olleros, propiedad del recurrente, por lo que la actividad comercial del sancionado se encuentra alcanzada por la 24.240 y por consecuencia queda alcanzado porque es una actividad comercial, no es una actividad profesional. Lo mismo en el caso Amén, que vende un perro con moquillo, ¿sí? Se mueve el perro, en este caso también se dice que es un caso de defensa del consumidor. Sujetos equiparados a la excepción por la jurisprudencia. Acá empieza el problema, ¿sí? En este caso es persona con título terciario, no tiene título universitario. Fue el caso donde, por ejemplo, Whitecamp dice que el profesional no solo debe tener título universitario, sino que además debe estar matriculado. Y si no tiene título terciario, por más que sea un débil, la ley ya optó por quién? Por proteger al consumidor como débil jurídico. Por lo tanto, si no está dentro de la excepción, está dentro de la regla. Farina dice, pero es injusto. Ustedes fíjense, si yo llevo a mi hija a una maestra particular, ¿sí? La maestra particular es maestra, es profesional, pero no tiene un título, no tiene un colegio de maestros, ¿sí? O tiene un título terciario, perdón, no es universitario. Entonces yo la podría demandar por la mala prestación o porque en la casa se cayó mi hija y se quebró, se lastimó porque estaba mal la silla y demás. Yo la puedo demandar por la ley de consumidor, la puedo denunciar ante la OMI. En teoría, dice Farina, es injusto. Que dice Whitecamp, lo lamento. Es así, es la elección que hizo el legislador. Constructor matriculado, no es arquitecto, es un
constructor matriculado, es un terciario. Y en ese caso, la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Lomas de Zamora dijo 2-1, que la verdad sí, la pericia dice que hay diferencias entre el llenado de las vigas silosas, hay filtraciones, hay construcción del balcón, hay incorrecciones en la realización de los empalmes de hierros, columnas y utilización de hierros. La pregunta ¿es consumidor? Bueno, dice, el doctor Rabino dice sí, la 24240. Lo lamento, artículo 40, de la literalidad de la norma, es necesario resaltar que el artículo 2, punto segundo, dice que no están comprendidos los que tienen profesiones liberales con título universitario y matrícula otorgada. No es el caso, por lo tanto el reglamento se aplica a 24240. ¿Qué le dicen los otros, el doctor Herley con el doctor Igoldi? No, dice, nosotros no seguimos a Weintraub, seguimos a Farina. Nos parece injusto aplicarle a este hombre ese supuesto cuando en realidad tiene que haber una relación de consumo que en este caso el constructor, pese a estar matriculado, no tiene título universitario. Es verdad que no está incluido, pero en el caso que nos ocupa el constructor, suscribió un plan de obra para su aprobación, merece ser incluido en la excepción del artículo segundo, porque hay que entender implícito lo que obtuvieron un título de especialidades, porque también habría que declarar responsables a los maestros o profesores que enseñan alumnos particulares, a los masajistas, a las manicuras. Entonces dice, no puede ser tan amplio. Por lo tanto, en contra de la ley, la mayoría lo deja fuera, lo cual me parece harto controversial, ¿sí? El criterio de Igoldi y de Mar del Plata, Colegio de Martilleros y Corredores Públicos, Municipalidad General Pueyrredón. Yo cuando era autoridad de aplicación en el verano habíamos creado, que todavía está la OMIC turística, que es para atender a los consumidores, para hacer audiencias dentro de las 24 horas. El problema es que en muchos de los casos había martilleros. Los martilleros hoy día, recién, los primeros tienen título universitario, pero, no los primeros, hace unos años, pero antes tenían título, o no tenían título, o eran simplemente una matrícula. Entonces, cuando no tenían matrícula, lo traíamos a la ley, por la ley de defensa del consumidor a las audiencias, ¿sí? Y entonces el Colegio de Martilleros, cuando yo me fui, hizo una acción contra la municipalidad para que la municipalidad no reciba más estas publicidades y lo equiparara a la 24240, diciendo que en realidad la ley de creación de la carrera de martillero dice que los que no tienen título universitario en ese momento quedan automáticamente equiparados para no hacerles hacer la carrera, lo que no quiere decir que tengan título universitario. Entonces, el Consejo Administrativo dijo que en realidad no se les aplica porque la ley los entiende equiparados, salvo que sea por publicidad, con lo cual, como en casi todos los casos, lo que hace el martillero es publicidad, queda siempre dentro de la ley de defensa del consumidor, es decir, de demasiado. Las personas jurídicas conformadas por profesionales, esto es importante, ¿por qué? Porque si yo, por ejemplo, hago un sanatorio de médicos, los médicos per se no son alcanzados por 24240, pero la sociedad que ellos conforman sí. Con lo cual, si yo demando la clínica y además demando a los médicos, tengo que hacer dos demandas. Una por la norma del Código Civil y Comercial contra el médico y las otras por la Ley de Defensa del Consumidor contra la clínica. Y resolver con los dos regímenes jurídicos. Esto también es interesante. Responsabilidad por producto defectuoso, ¿no? En este caso, el médico aplica un producto, pero el producto es defectuoso. Entonces, lo que se dice que en realidad hay que diferenciar, ¿sí? Si no se acreditó que el médico fuera dueño o guardián del material descartable que se rompió, para responsabilizarlo debe acreditarse culpa de su parte en su actuación profesional. Ahora, ¿por qué? Pues están exceptuados de la 24240, por lo tanto no tendrían responsabilidad. Distinto a la situación del nosocomio, que si fue la dueña que le aplicó la prótesis, en ese caso sí es responsable por el producto aplicado. Si yo hablo de responsabilidad de seguridad objetiva respecto a las personas jurídicas, pero para aplicarla el deber de responsabilidad reflejo u objetivo, cuando hay una praxis médica, primero debo demostrar por las normas de la culpa el obrar negligente del profesional, ¿sí? Si pruebo el obrar negligente, automáticamente la Ley de Defensa del Consumidor demuestra que violó el deber de seguridad la clínica. ¿Bien? Pero en estos supuestos, yo tengo que demostrar que una mala praxis médica para activar la 24240 a los restantes. Llegamos. 6 y 5, no sé por qué. Bueno, esto es todo de esta primera parte. Espero que haya sido de utilidad. No sé si hay alguna duda, pregunta. Y si no, nos vemos en 2 semanas. Menos tiempo. Muy bien. Pero seco, pobre. Mateo.